Hace 40 años un físico ruso se preguntó qué debía pasar con un material en el que simultáneamente la permeabilidad y la permisividad fueran negativas. Naturalmente un material de ese estilo pues no puede pasar en el límite estático, ¿no? Tiene que ser a una cierta frecuencia. Y esto pues está prohibido, como lo dice aquí el señor Landau, que no tiene sentido preguntarse por la respuesta óptica, la respuesta magnética a frecuencias ópticas. Entonces, pues como que la gente no lo tomó como algo muy importante, dijeron, bueno, pues es algo curioso, pero pues no tiene mayor relevancia porque no se puede obtener en la realidad. Entre las cosas curiosas que podría esperar uno con tales materiales, perdón. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que debería pasar según la predicción del físico ruso. Imaginen que tenemos dos medios, un medio es el azul y otro medio es el blanco, y tienen por un lado permeabilidad y permisividad positiva y permeabilidad negativa. Entonces, si tenemos una onda incidente con un cierto vector de onda, las condiciones de frontera impuestas por las ecuaciones de Maxwell implica que la componente tangencial a lo largo de la superficie tiene que ser igual. En este caso es el eje X. Y entonces, pues eso en principio deja un montón de posibilidades para el vector de onda del lado de la refracción. Todas estas cumplen estas condiciones de frontera. Sin embargo, hay otra condición más que se debe satisfacer, que es la relación de dispersión, que esencialmente nos dice cuál debe ser el tamaño del vector de onda, dado el color de la luz incidente y el índice de refracción. Entonces, de todas estas que cumplen la condición de frontera, pues no cualquiera va a cumplir con tener el tamaño que deben tener, solo va a haber dos que tengan ese tamaño. Entonces, pues esas son las dos posibilidades para la refracción de la onda, y si uno no introduce más información, pues no puede saber cuáles. Lo que estoy diciendo es que estas dos son posibilidades para la propagación del campo eléctrico en una interfaz de estos que cumplen con la ecuación de onda y las condiciones de frontera. Pero además uno tiene que tomar en cuenta algo muy importante, que es el vector de Poynting y el hecho de que la norma de su promedio sea la intensidad luminosa. Y entonces, si de este lado tenemos un medio que cumple con lo que les había dicho, mu positiva y epsilon positiva, pues el vector de Poynting debe ser paralelo al vector de onda. Ahora, para que realmente la onda de este lado esté incidiendo sobre la superficie, pues la componente positiva de ese vector, la componente z de ese vector tiene que ser positiva para que vaya en realidad hacia allá. La componente z debe ser mayor a 0. Entonces, pues si el medio tiene mu mayor a 0 y epsilon mayor a 0, acá el vector de Poynting va como el vector de onda, y esta es la única posibilidad que respeta que la componente z del vector de Poynting, que debe ser continua, se preserve. Si por el contrario el medio tiene epsilon menor a 0 y mu menor a 0, pues el vector de Poynting va a ser antiparalelo al vector de onda, y entonces esta es la opción que preserva la continuidad de la componente z del vector de Poynting, y en consecuencia este sería el vector de onda correspondiente a la refracción de este lado, pero el rayo que está determinado por la dirección del vector de Poynting sería este. Entonces tendríamos una refracción. Esta es una refracción normal, en el que viene así, una refracción derecha, positiva, y esta es una refracción negativa, en el que el rayo entra y después como que rebota al pasar del otro lado. Y en este caso, el signo de la refracción está determinado por la proyección del vector de onda en la dirección del vector de Poynting. Y además uno puede obtener pues la ley de Snell, que relaciona los senos de los ángulos de incidencia y de refracción con el índice de refracción. Comúnmente se dice, bueno, que en los medios con refracción negativa, uno de los índices es negativo, de manera que para que se preserve el signo de este lado,
el ángulo de refracción debe tener el signo del índice de refracción. Y entonces deberíamos poder ver cosas de este estilo en un medio así. O por ejemplo, si tuviéramos una gota de agua, una gota esférica de agua, pues una gota normal con un índice de 1.3, pues tiene una cierta propiedad de enfoque, así se vería el enfoque de rayos paralelos, mientras que una gota de agua negativa, de agua izquierda, haría una cosa así, un comportamiento totalmente distinto en el que la luz sale pues prácticamente para todos lados y tiene un frente de onda homogéneo. También hay otras curiosidades, como el hecho de que con simplemente poner un material, este que está en medio, con un índice de refracción -1, colocar una fuente puntual, la enfoca exactamente en otro punto y sin ninguna pérdida, sin ninguna reflexión. Entonces esto constituye un simple bloque, constituye una lente perfecta con el hecho de la existencia de refracción negativa. Pero sí, el problema de pues todo esto no existe. Pero no es tanto un problema porque uno pues puede considerar, y qué bueno que la exposición de Luis fue anterior a la mía, que pues a final de cuentas todos los materiales tienen una estructura interna cuyas propiedades pues pueden ser bastante distintas a las propiedades macroscópicas. Las propiedades, si uno toma la polarizabilidad de los átomos, no va a ser exactamente determinada la función de respuesta macroscópica de un material, porque depende cómo estén acomodados, qué orientación tengan. Entonces, pasados varios años de la predicción de Bessel-Lago, la gente dijo, bueno, ¿qué tal si nos inventamos materiales cuya estructura permita tener condiciones como las que requería el estudio de Bessel-Lago? Y entonces la gente se puso a diseñar algunos materiales como estos, que fueron los primeros, que consisten de una repetición de anillos metálicos cortados, o como estos, que son bastante pequeños, se hacen periódicos y se repiten una y otra vez, y los cálculos predicen que estas cosas, cuando la luz no ve los detalles de estas estructuras, de manera efectiva se comportan como si tuvieran una permeabilidad y una permisividad negativas. Y estos primeros materiales se construyeron para la región de microondas, por los tamaños favorecían que se hicieran los experimentos en microondas, pero pues cada vez más se alcanza a llegar a estos experimentos al espectro visible, como se puede ver en este artículo, que incluso reportan, según ellos, ya algunas visualizaciones directas del efecto de la refracción negativa en componentes muy pequeños. Y bueno, dado que ya se puede hablar de materiales con propiedades inusuales, en donde la refracción no es como la de siempre, pues se puede uno preguntar qué pasa con un cristal que ya de por sí tiene propiedades muy interesantes. ¿Qué pasaría si, distinto a lo usual, uno se preguntaba, bueno, ¿qué tal si este cristal tuviera sus propiedades cualesquiera, que los signos de sus componentes no estuvieran restringidas, que los tamaños de estas no estuvieran restringidas? Y pues sucede que hay cosas nuevas, muy interesantes, que se pueden dar con estos cristales cuando uno extiende sus propiedades, y en el modelo en el que uno considera esto un material anisotrópico, uniaxial, sin disipación, hay cosas muy curiosas. Un modelo para esto es el de un tensor eléctrico con una componente paralela y una componente ortogonal, es uniaxial, y también un tensor magnético. Lo usual es poner aquí la respuesta magnética igual a mu0 y entonces no hay actividad magnética. Pero pues, ¿qué pasa si ponemos actividad magnética? Este material tiene un eje óptico y el plano ortogonal a este está relacionado con las componentes paralelas de los tensores correspondientes, y las ortogonales pues van en dirección del eje óptico. Entonces los campos pues aquí se descomponen igualmente como una componente paralela a ese plano y una ortogonal, y dado la respuesta que tenemos, si B es mu por H pero mu un tensor, pues entonces la dirección de B estará determinada por las componentes tanto del campo como las del
tensor. Y bueno, esto es lo que decía. Entonces, en un material isotrópico de los otros tenemos el vector de Poynting, pues como siempre C cruz H, y ahí tenemos que S es siempre paralelo acá. Y por otro lado, de la ley de Faraday y de la ley de inducción, tenemos que la proyección de C sobre K debe ser proporcional a epsilon y además debe ser proporcional a mu. Entonces, para que estas dos cosas sean consistentes, los signos de ambos deben ser iguales si ha de haber alguna propagación en el medio que no sea el campo cero. Ahora, ¿qué sucede en el material anisotrópico hipotético? Aquí vamos a tener un vector de Poynting para cada uno de los modos. Hay dos modos permitidos en este material, como en todos los materiales anisotrópicos. Que se corresponde después cuando uno pone interfaz con una polarización, la polarización S se da uno de los modos, la polarización P se da otro de los modos, y entonces hay un vector de Poynting para cada uno de esos modos. Y resulta que aquí el vector de Poynting no va como K, sino va como esta relación en donde las alfas serán las epsilons o las mu según sea el modo, y entonces pues no es paralelo acá. Y resulta que aquí la proyección del vector de Poynting en la dirección del vector de onda va como la componente paralela de los tensores. Perdón. Sí, va como la componente paralela de los tensores. Entonces, eso ya no está determinando toda la refracción, eso permite un comportamiento más rico. En este medio, en un medio de este tipo, se puede obtener una ley equivalente a la ley de Snell, que pues es un poco más complicada. Aquí el seno del ángulo de refracción no es una constante por el seno del ángulo de incidencia, sino va por un factor ahí que uno puede considerar como un índice de refracción operativo, en el que están metidas pues las componentes de los tensores por ahí, y pues esta es la nueva ley de refracción. Y aquí, pues la condición para que haya refracción negativa es que la componente paralela de un lado del vector de Poynting sea opuesta a la componente del otro lado. Esa es la condición general para obtener refracción negativa. Si uno escribe el vector de Poynting como la suma de los campos paralelos y ortogonales, tanto H como E, y desarrolla este producto, pues obtiene esto, ¿no? Y uno puede identificar este lado como la componente paralela del vector de Poynting y este como la componente ortogonal. Además, esta parte responde solo a la polarización S y esta parte responde solo a la polarización P. Y resulta que esta parte, la componente paralela en cada una de las polarizaciones, queda determinada exclusivamente por la componente ortogonal del tensor correspondiente, ya sea epsilon o mu. Entonces esto es muy importante, esta es la condición general para obtener refracción negativa en un medio anisotrópico uniaxial de este tipo. Entonces, a diferencia de lo que se tenía en los materiales isotrópicos, en que era necesario tener a la vez epsilon y mu negativa, aquí basta con que una de las componentes de los tensores sea negativa para obtener refracción negativa de ese modo, lo cual representa una facilidad práctica de construcción, porque obtener la mu negativa sobre todo es lo más difícil. Entonces esto es bastante importante. Y pues pasan otras cosas, como que a diferencia del isotrópico, la proyección del vector de onda en dirección del vector de Poynting ya no está relacionada con el signo de la refracción. Con estas condiciones uno puede obtener un vector de onda que vaya así y un vector de Poynting que vaya así, de manera que la proyección es negativa, pero la refracción es positiva. O puede obtener las condiciones opuestas, esta en la que su proyección es positiva, pero la refracción es negativa. Ya no están relacionados, hay un montón de comportamientos más ricos en este material. Y brevemente algunas gráficas de algunas cosas curiosas que pasan en esto. Aquí podemos ver el ángulo de refracción como función del ángulo de incidencia para unos ciertos valores. En este caso, en el que lo que llamé el índice de refracción, que es el producto de las componentes paralelas de los tensores, es negativo con estos valores, y algunos valores de la anisotropía del medio, que es la relación entre la componente ortogonal y la componente paralela. Resulta, bueno, primero algo que es muy interesante es que aún teniendo un índice de refracción imaginario,
puede haber propagación de los modos. Y otras cosas muy interesantes es que hay un efecto de ángulo crítico inverso, es decir, para ángulo de incidencia cero no hay refracción, el ángulo de incidencia sigue subiendo y en algún momento empieza a haber refracción, lo cual es opuesto a lo usual. Normalmente tenemos siempre refracción para ángulo de incidencia cero y en algún momento es cuando se corta si hay ciertas condiciones del medio. Entonces aquí hay un efecto de ángulo crítico inverso y además para valores muy altos de la anisotropía hay otra característica interesantísima, que es que se obtienen ángulos de refracción prácticamente constantes, que no varían mucho con el ángulo de incidencia. Aquí hay algunas curvas de reflectancia que son para las mismas condiciones de la gráfica anterior. No, perdón, esta es con n positiva. Y donde hay otras cosas curiosas, como que existen ciertas condiciones de los materiales bajo las cuales se pueden encontrar curvas de reflectancia constante. Es decir, yo puedo tener un material que no importa cómo lo oriente, refleja la misma cantidad de luz. Lo usual es que mientras más lo inclino, pues mayor es la reflectancia. Y aquí hay ciertos valores en los que la reflectancia no cambia, que sería ideal para una pantalla, por ejemplo. Inclusive hay manera de ajustar esos valores para que la reflectancia sea cero. Y se puede hacer de manera que lo sea en los dos modos del material. También tiene ángulos críticos normales y además otra característica es que hay para las dos polarizaciones ángulos de Brewster. Y esta está repetida. Entonces, pues en el caso, en el fenómeno de ángulo crítico inverso, lo que veríamos, a diferencia del usual en el que hay un cono de luz, si este es el medio incidente y está lleno de luz difusa, pues entonces la luz solo se puede ver en un cono y después de ese cono hay oscuridad. Y si tuviéramos el fenómeno de ángulo crítico inverso, pues habría todo un cono de oscuridad y después de este habría luz, que es un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Entonces estas son algunas de las cosas importantes e interesantes que salen de este estudio, que podemos tener refracción negativa con solo una de las componentes negativas, que existe propagación con índice de refracción imaginario, que hay ángulos de Brewster para ambas polarizaciones, que hay curvas de reflectancia constantes y eso implica la posibilidad de construir en particular materiales antirreflejantes. Y si uno piensa en esta característica que tiene bajo cierto límite estos materiales en el que el ángulo de refracción prácticamente no varía como función del ángulo de incidencia, se puede utilizar para proponer esta cosa que ven aquí. Consiste de lo que vemos aquí como este triángulo que está delineado en azul, que es un material altamente anisotrópico. Y entonces, si aquí incide luz difusa en todas direcciones, adentro el ángulo de refracción va a cambiar poquito. Entonces, si uno escoge el ángulo de este triángulo, que en realidad esto hay que darle vueltas para obtener el dispositivo real, si uno escoge este ángulo de manera tal que la incidencia del vector de onda sobre la segunda interfaz sea normal, entonces prácticamente todos los rayos después de la segunda interfaz salen con el mismo ángulo. Es decir, viene luz difusa y salen luego sobre un cono. Si uno después agrega un dispositivo similar, pero de un material isotrópico con un índice de refracción apropiado, puede enderezar este cono. Y entonces esta luz difusa de aquí queda colimada de este lado. Entonces este es un colimador por refracción, que además tiene una característica interesante y es que tiene altas proporciones de colimación. Si uno se fija aquí, pueden ver las líneas que están en amarillo, las que están en verde primero son los que se colimaron a menos de 1 grado del ángulo de salida, ¿no? Las amarillas son las que ya no caen dentro de esa precisión. Entonces, si uno divide la potencia de las líneas colimadas al grado de precisión, o sea, entre la potencia total incidente, obtiene pues la eficiencia del colimador, que en este caso es cercana al 20%. A diferencia de un colimador en donde solo se seleccionan aquellos rayos que ya traen la dirección adecuada, pues esos deben tener una eficiencia de alrededor del 1%. Y aquí para ciertos valores no extremadamente locos, como unas anisotropías de -11,
que ya no se alcanza a ver aquí, que es otro dispositivo. Naturalmente la geometría depende de las propiedades que uno haya escogido. Se obtienen eficiencias del colimador de alrededor del 40%. Entonces, este trabajo que hicimos Rubén y yo lo enviamos a una revista y pues salió publicado en la contraportada. Y parte de la idea, bueno, de las ideas que salen ahí es justamente el colimador. Y pues algunas conclusiones, pues la refracción negativa nos ha dado pie a analizar cosas que ya se tenían por totalmente analizadas, y hay cosas nuevas donde todo el mundo creía que ya no había nada nuevo. Y pues a su vez la refracción negativa trajo a los metamateriales, de una cierta manera, que pues no solo dan posibilidades en el terreno de la refracción negativa, sino muchísimas aplicaciones en la ciencia de materiales. Y entonces pues aún queda mucho por explorar donde todo parecía dicho. Y quizá también alguna conclusión sería que al menos en estos tiempos la izquierda es más interesante que la derecha. Y bueno, una foto de ahí, alguna convivencia con Rubén, a quien aprecio mucho y agradezco la oportunidad de trabajar con él. Muy bien, ¿alguien tiene preguntas? ¿Comentarios? La geometría de tu colimador recuerda a los axicones, ¿no?, que se usan para generar haces de Bessel. Sí, son axicones. O sea, uno da la vuelta. Entonces, ¿qué tipo de polarización tiene el haz que sale? ¿Sería un haz de Bessel o qué sería? No, bueno, o sea, si aquí entra luz no polarizada, en general solo uno de los modos se polariza. Entonces, la parte que viene con la polarización adecuada, digamos, SOP, se colima y toda la demás se pierde, en general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? La parte de difracción. Perdón. Lo que no veo es nada la discusión de difracción. Es decir, todos esos dispositivos van a tener una correcciones por difracción, etcétera, etcétera. De eso no lo discutís. No, este es el caso ideal, puramente geométrico, en ese límite. Y también algo muy importante que no está tomado en cuenta aquí es la disipación. Siempre que uno busca obtener alguna de estas propiedades negativas, pues es en algún rango, usualmente en donde hay resonancias, y entonces no se puede despreciar la disipación. Entonces este es el caso ideal y de ahí hay que irle restando un montón de consideraciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, agradecemos a Carlos.